incapacidad moral por un caso de corrupción cuando él era gobernador en Moquegua. Luego, el mandatario, que duró menos en el cargo, entre el 10 y el 15 de noviembre del 2020, asumió las riendas de Perú. Esto terminó con la renuncia grave, habían protestas, recuerden que esto fue en plena pandemia, en la que fallecieron personas, y su sucesor fue Francisco Sagasti. La persona que se fue en ese momento fue Manuel Merino. Luego, Francisco Sagasti llegó al poder bajo el autodenominado Gobierno de Transición y Emergencia entre fines del 2020 y julio del 2021. Esto debió gestionar pues el grueso de la pandemia del COVID-19 que se vivió y afectó muchísimo también a Perú. Luego, Pedro Castillo gana las elecciones en un proceso cerrado que llegó a la segunda vuelta y con un estrecho margen de voto a favor. Se alzó con la victoria y uno de los exministros de Defensa lo acusó de querer interferir en los ascensos del Ejército y la Policía Nacional. Igualmente, pues surgieron acusaciones de corrupción en la estatal petrolera Petroperú y las contrataciones de diferentes obras que salpicaban directamente al entorno cercano del presidente Pedro Castillo. Luego, Dina Boluarte fue juramentada ayer, 7 de diciembre, como presidenta para completar el periodo 2021-2026, al no contar con el liderato paralelo de Mercedes Arauz, que es la primera mujer en ocupar constitucionalmente la jefatura del Estado de Perú. Sí, esto es básicamente un resumen muy rápido de lo que ha pasado desde el 2018 hasta actualmente, el día de ayer, 2022, y hemos visto que ha sido realmente bastante comprometido este tema de la democracia, pero sí se ha visto que tiene mucha fuerza en defender su constitución. Sí, pero fíjate que ahí yo no sé qué es lo que está, tiene que haber algo malo en esa situación, Wendy, porque ahí nadie de los que ha tomado el poder ha sido de agrado para las personas. Quiere decir que el estrecho margen de con lo que gana un presidente y con la diferencia de poder no está correcto. Eso le hace un daño al país grandemente. La gran ventaja que han tenido los peruanos es que no se han dejado someter a este tipo de dictaduras que han existido en los otros países, que por ejemplo Nicaragua, Venezuela. Venezuela llegó al poder por un cambio, a través de un cambio sin disparar un arma. Correcto. Llegaron a posesionarse, pero lamentablemente se ha ido extremadamente hacia la izquierda y vemos el sufrimiento de la izquierda, donde no hay balance, no hay tampoco prosperidad, ni donde no hay balance, ni donde el extremo es tan pequeño. Entonces hay una forma de trabajar que está complicando el desarrollo del país. Pero desgraciadamente, Wendy, esa migración, mira, cuando pasan estos problemas, hay una migración tan grande a los Estados Unidos que tú dices, bueno, ¿cómo se hace? Imagínate qué cantidad de gente del Perú, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, colombianos, brasileros, están regados en el mundo por la política tan extremista que tienen estas compañías, estos gobiernos, que en vez de beneficiar a la comunidad, lo único que hacen es perjudicarlo. Yo creo que en un momento determinado, Wendy, han existido, y todos los días se vuelve más agudo el problema, porque pero ya ahora los problemas que están sucediendo son a una magnitud, porque hay un sistema tan grande de comunicación que nosotros nos damos cuenta enseguida de lo que está pasando y viendo las situaciones de como están viviendo localmente aquí en los Estados Unidos, Wendy.
el Partido Demócrata, en el dado caso, que ahí es la parte de la mayoría de los problemas que hay. Hay unas personas que son demasiadamente conservadoras y hay unas personas que son demasiadamente liberal. Y por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, localmente, el gobierno que está en el poder a nivel federal, estamos hablando a nivel de los Estados Unidos, de nuestros 50 estados, es demócrata. Correcto. Ahora, la división de que hay demócratas y hay republicanos que están manejando el poder, y tú ves cuando el Congreso de los Estados Unidos es, en este momento se está convirtiendo a partir de enero en republicano por un pequeño margen, pero vamos a ver que el partido, el Senado se está convirtiendo en demócrata. Se está alando para la parte demócrata, pero hay un balance. El presidente es demócrata. Entonces, cuando el sistema camina muy hacia la izquierda, por ejemplo, pueden existir diferentes tipos de problemas. Y la comunidad, hablando ya a nivel de los Estados Unidos, lo más interesante es el voto. Correcto. Que nosotros cuando llegamos venimos sufriendo, un tanto por ciento de la población venimos sufriendo porque venimos de países que hay una opresión tan grande, y el votar no significa nada. Yo voy a votar y voy a votar porque me van a dar un plato de arroz o me van a dar una libra de arroz, una libra de frijol, y quiero votar para que me lo den. Y sabemos quién es el que va a ganar. En el dado caso de los Estados Unidos no funciona así. Mi voto tiene poder. El voto de las personas que salimos a votar tiene poder, y hay cambios y se pueden hacer los cambios. Es una cosa tan difícil, Wendy, que nosotros lo vemos y que no lo creemos, que cuando salimos a votar estamos protegiendo la integridad de nuestra vida y de la vida de nuestros hijos. Entonces tú ves que, por ejemplo, a nivel estatal existen las votaciones y las personas no salimos a votar. Correcto. Solo cuando sea un gran margen de votación. Yo creo que al final de la jugada nosotros tenemos que aprender a respetar estos votos y aprender a ver cuándo tenemos que salir a votar. Imagínate tú que ahora a nivel local estamos, o sea, a nivel de la ciudad donde nosotros vivimos, no del condado, sino a nivel de la ciudad donde estamos. El día 8 hubieron votaciones donde tú ves en los márgenes, hay una candidata que ganó, la señora Digna Cabral, en la ciudad del Doral, ganó por 8.300 votos, 8.300, 8.400 votos. Un margen grandísimo versus a las otras personas que estaban en la contienda. Hay otros que sacaron 6.000 como para alcalde, pero fue dividido. Correcto. Hubieron 3 personas. Y la Constitución, no del Estado, porque a veces las personas no entendemos cómo va el desarrollo. Está el nivel federal, está el Estado, y el Estado tiene subdivisiones donde se convierten en condados. Correcto. Creo que en el estado de la Florida existen 64 condados, y uno de los condados es el condado de Miami, el condado de Dade, Miami-Dade, como está el condado de Broward, está el condado, ese condado de Miami-Dade tiene 34 ciudades. Y cada ciudad se maneja de una manera diferente y tiene su alcalde y tiene su política local de esa ciudad. En el dado caso de la ciudad del Doral, existieron 3 personas, y para que tú puedas ganar, tienes que ganar con 50 más 1. O sea, el votación de 50 más un número para que tú puedas ganar. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay 3 contrincantes, no se puede llegar a 50 más 1. Bien difícil. Se puede, pero es bien difícil porque todos tienen una votación. El uno sacó, y sobre todo cuando son políticos que tienen trayectoria. Correcto. Y en el dado caso de la ciudad del Doral, existían 3. Uno de ellos, el señor Pete Cabrera, la señora Mariaca
y la señora Cristi Fraga. 3 personas que son reconocidas en la comunidad, entonces el voto se divide. Y al dividirse, el uno saca 40, el otro saca 27, el otro saca 30. Ahora, como no se llega a 50, hay que ir a una segunda vuelta, donde se elimina a uno de ellos, que en el dado caso se elimina al señor Pic Cabrera y se quedan las 2 señoras. Quiere decir que en la ciudad del Doral, el día 13, que va a haber un nuevo alcalde, va a ser una dama, correcto, que es la que va a tomar de posesión. Ahora, ¿qué pasa con los votantes que deja el señor Pic Cabrera con su 28%? Ese día van a salir a votar. Claro. ¿Por qué? Para que se pueda completar el 50 más 1. ¿Y qué sucede? Que desgraciadamente en la ciudad donde nosotros vivimos, desgraciadamente no salimos a votar. No. Entonces el voto es demasiadamente bien bajo. Yo no sabría decirte qué cantidad de gente, porque no recuerdo en un runoff, pero ya hemos vivido runoff. Tú ves que una persona gana por, creo que en una de las ocasiones, 4,000 votos, el alcalde. Y concejales ganaron por 1,600 votos, 1,400 votos. Sí, llegaban a 2,000. Quiere decir que la cantidad de votantes, personas que salen a votar, un máximo de 7,000, 8,000. Cuando la ciudad del Doral tiene una cantidad de votantes, creo que de 28,000 personas que votamos, de las cuales hay otra cantidad que son 67,000 que viven, más 130,000 que lo visitan al diario. Entonces, esta situación lleva a que nosotros, cuando vemos las votaciones y nos quejamos, nos damos cuenta que no tenemos una ganancia de votos, no podemos ni quejarnos porque no salimos a votar. Ayer teníamos en la emisora a la periodista Erika Carrillo, y estaba hablando de las asociaciones. Y las asociaciones son como unas pequeñas ciudades donde tú ves que nadie, y por eso se crean esos grandes monstruos, porque permitimos diferentes cosas que no está de acuerdo en la ciudad para hacerlo. Entonces yo veo la situación, Wendy, que hay que invitar a nivel ciudad o a nivel comunidad. En el dado caso, cuando tú vives en una asociación o donde tú tienes una management company, el día que hay una reunión, hay que participar, porque ahí es donde está la parte local, de donde nos empiezan a presionar. Luego, cuando tenemos una ciudad, por ejemplo la ciudad del Doral, una ciudad muy próspera y que va a haber votación, tenemos que salir a votar. Cuando tenemos la ventaja del condado, de que nos dan el privilegio de poder votar y que elegir a la persona que esté más cercana a lo que nosotros necesitamos, que es que nos representen. De igual manera a nivel estatal, que nuestros representantes estatales, nuestros congresistas, todos sean personas que sean comunicativas con la comunidad. Y a nivel federal, de igual manera, el congresista, el senador, todas estas personas que nosotros elegimos, tenemos que votar por alguien que sí nos represente, Wendy. Así es, y esperemos que todo lo que ocurre el martes obviamente sea siempre para el beneficio y en pro de la ciudad de Doral, que no se construya ni se vuelva una ciudad como lo vimos muchos años atrás, con que tan simple como una reunión de consejo era un drama, una tragedia hasta altas horas. El problema, Wendy, que esto apenas empieza. O sea, apenas empieza al elegir a la persona. Mira, ellos tuvieron una reunión, creo, el día de ayer, donde supuestamente el presidente Donald Trump donó uno de los campos de golf para la ciudad. Pero eso son estrategias de la persona, a lo mejor para no pagar impuestos, a lo mejor para que construyan un parque, y después, acuérdate que después la ciudad se lo va a entregar, porque como está dentro de un resort, y empiezan a haber limitaciones dentro de las aplicaciones que ellos tienen. Esto es una jugada de parte
de las personas que están jugando hasta cierto punto un papel importante en la ciudad, pero yo no le veo qué tipo de beneficio pueda tener eso. Yo veo problemas tan grandes en la ciudad del Doral, el tráfico. Y no un tráfico como hablan de que no, que vamos a hacerlo diferente porque Trump va a querer abrir unos apartamentos ahí. Es que ya lo estamos viviendo, no ha empezado ni la construcción de Trump. Y en la 58 no se puede caminar. Y eso es una simple llamada, una simple estrategia para la parte del condado, de negociar con el condado y ponerle una multa a esas compañías que están fabricando el puente o los puentecitos que están haciendo ahí, de que ya llevan más de 8 meses, un año, y ni siquiera han hecho absolutamente nada. Y el tráfico de 4 a 8 de la noche, eso es mortal. Horrible. Entonces, no es que quieran mejorar, esto es una cuestión de política de cada uno. Yo creo que el que mejor vaya a hacer el trabajo va a ser aquel que está haciendo un poco más de transparente. Creo que haría, en mi opinión, todos ellos están calificados. Y hablo todos ellos de la señora Porra, para la CIA número 2, creo que es, ¿no? Sí. La CIA número 2, la señora Porra haría un buen trabajo. Y uno es Piñeiro con Susi Castillo. Sí, pero el contrario a la señora Porra o es Ivette González. Ivette también está muy bien preparada, son nuevas vamos a decir nuevas para la ciudad. Claro, o sea, claro. En querer ocupar un puesto en la ciudad, porque a lo mejor ahora tienen una trayectoria muy grande, pero como no están mezclados con la parte de la ciudad, no se ve. Entonces a lo mejor haría un tremendo trabajo cualquiera de las dos. En la parte del señor Piñeiro y la señora Susi Castillo, la señora Susi Castillo ha sido 2 ocasiones representante de la Junta Escolar. José, correcto. Y ha sido una persona que ha estado en la comunidad desde los inicios de la ciudad. De igual manera, la parte del señor Piñeiro es una persona profesional, sabe la constitución de la ciudad del Doral y creo que haría tremendo papel dentro de la ciudad, de igual que la señora Susi Castillo. También, Giovanni, hay que tener en cuenta que eso es importante y de pronto lo hemos mencionado muy ligeramente, pero sabemos que cada candidato de eso tiene un equipo atrás y a veces, desafortunadamente, el equipo que tiene no es el mejor equipo que le conviene a la ciudad, porque sabemos que la persona que van a elegir va a llevarse ese equipo y hay personas que sí tienen intereses personales en ese punto. Qué bueno que lo toca, porque eso es lo que ve la parte de la comunidad. Correcto. Mira, a lo mejor el candidato en sí, correcto, en sí tiene la mayor intención de hacer un buen trabajo en la comunidad. Y creo que, estoy hablando de los políticos, en el dado caso del Doral, de Piñeiro, de Susi Castillo, de la señora Porras y de la señora Ivette. Bueno, y también en la alcaldía. Ahora vamos a la parte de la alcaldía. La parte de la alcaldía está por la señora Mariaca y por la señora Cristi Fraga. A lo mejor las intenciones de la persona, como valga la redundancia, a nivel personal, tienen las mejores intenciones, pero el equipo que viene detrás de ellos no las tiene. No tiene oportunismo, revancha, malenchismo, buscar oportunidad, sacar dinero, votar personal, poner su propio personal. Conflicto. Quitar a esas personas que están ahí, porque quítate tú para poner medio. Correcto. Porque llegó la cosa buena, llegó la función de hacer un buen trabajo y eso le hace un daño grandísimo a la comunidad. Entonces, yo como votante y las personas que votamos, y desgraciadamente para aquellos que vienen con esa intención, nosotros los votantes de la ciudad del Doral somos demasiadamente inteligentes. Correcto. Y tenemos que ver si eso que va a pasar es una oportunidad. Mira, yo miré un chat de Facebook, sí, donde no sé si era Doral, porque sino que decía que si una escuela que se llamaba X era proporcionada por el dinero de J.C. Bermúdez y
Automáticamente Cristi Fraga respondió diciendo, no, yo no estaba en el consejo o yo no estaba en esa junta cuando se aprobó. Estamos de acuerdo, correcto. Pero, y que si la escuela era financiada por el dinero de JC Bermúdez. Y eso no tiene nada que ver. O sea, yo he explicado en muchas de las ocasiones que yo no estuve de acuerdo como votante que el parque de la 87, que se llamaba anteriormente JC Bermúdez, le cambiaran el nombre, porque primero no había necesidad. Y segundo, se hizo de una manera como, espérate, vamos a quitarle como se hizo en Hialeah. En Hialeah había un edificio que se llamaba Raúl Martínez, porque el señor era una de las personas que estuvo dentro de la ciudad e hizo un nombre de que nosotros, todo mundo que conoce a Hialeah dice Hialeah, la ciudad que progresa. Esa palabra, la ciudad que progresa, es creada por Raúl Martínez. Correcto. Entonces, cuando se hizo el parque JC Bermúdez, deberíamos de haberlo dejado. Claro. Porque ese parque es las personas que vayamos pasando, los hijos de mis hijos, o sea, mis nietos, personas que van llegando, ese fue el primer alcalde. Como cuando nosotros, ¿por qué se llama Doral? ¿Quién le puso el nombre de Doral? El Doral Central Park. No, lo que nosotros vivimos en el Doral. ¿Por qué que se llama Doral? Había un matrimonio que llegó a esta ciudad donde nosotros estamos, que era el condado, y compró un terreno, y ese terreno fueron los fundadores de eso, que están en el City Hall, que se ve el monument que está de las personas que formaron la ciudad. De igual manera iba a ser el parque JC Bermúdez, porque es el primer alcalde de la ciudad del Doral y va a ser como una historia para el fundador de la ciudad de El Doral. Entonces, cuando hablamos de una escuela, hay una escuela que se llama JC Bermúdez. Claro. Y hay otra que se llama el nombre de la hija de Susi Castillo. Andrea Castillo. ¿Por qué esos nombres? Porque son personas que fueron o tuvieron, en el dado caso del señor JC Bermúdez, es el fundador de la ciudad, y de la parte de la hija de Susi Castillo. A lo mejor para las personas que están llegando no tienen idea, pero Susi Castillo tenía una hija que se llamaba Adriana, Andrea, y esa muchachita era una estudiante, le troncharon la vida en un accidente automovilístico. Quería ser maestra. Y quería ser profesora. Entonces, hay historia. Entonces, el problema es que si no sabemos la historia y no nos importa la historia, no sabemos ni por qué estamos votando y creemos que esas personas están ocupando puestos que no se lo merecen. Correcto. O que tiene que ser por el dinero. Aquí nadie puede comprar una escuela, y sobre todo cuando van los hijos. Las escuelas son públicas. Entonces, son preguntas que no tienen validez. Yo no quiero que un votante vote por mí cuando es un ignorante y que no tiene ni conocimiento por qué es que son las reglas del juego. Nosotros en el Doral somos demasiadamente inteligentes y sabemos que estas cosas, e incluso, Wendy, la parte de la educación no tiene nada que ver con el alcalde. No. Son instituciones, y hemos hablado de esto, que son instituciones independientes. La policía del Doral no tiene nada que ver con la policía de los centros escolares. Correcto. Dicen que en la escuela de Ronald Reagan, está llena de droga, ¿verdad? Pero ahí hay una policía que pertenecen al condado, del condado, a la policía escolar, que se la tiene que remitir a la ciudad del Doral cuando sucede algún tipo de inconveniente. Y yo creo que hay que aprender, como nosotros, como residentes de esta ciudad, dónde van los hijos de uno y cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas que tienen cada una de las escuelas. Pero es una herramienta muy grande cuando estamos en campaña política y nos pueden confundir. Como votantes nos pueden confundir. Bueno. Así es que, señores, muy atentos a ese grupo. ¿Nos podría dar 5 minutos más? A ese grupo que queda atrás, no solo del candidato, a ver quién sigue al candidato, cuál es esa estela, cuál es ese eco que lleva atrás, que de pronto afectaría tanto o más
como la gestión de esa persona que usted quiere elegir. Y déjame decirte, Wendy, también de que el unirse, y también voy en contra, o no en contra, sino que ser realista, porque lo que el trabajo de nosotros es que nuestra fundación dé los buenos ojos a nuestra comunidad. Y una de las partes del conocimiento es que los votos no se transfieren. No. O sea, yo, por ejemplo, mi nombre es Giovanni Pereira, el tuyo Wendy Pineda, Marilyn Méndez, y nos postulamos los tres para ocupar un puesto. Tú sacas el 30%, Marilyn saca el 40% y yo saco el 27%. No quiere decir que el voto mío, porque yo te lo dé a ti, exacto, yo te lo la gente va a asimilar eso. Pero también es importante llevar una relación correcta, porque puede ser de que estos dos que están acá, o sea, el 30 y el 30, puedan lograr que el triunfo, al unirse, como hay un 60% de que no están de acuerdo con la parte de Marilyn, puede ser que tú puedas llegar a ganar, pero se necesita convencer, trabajar a la comunidad de lo que se están dando. Te están dando una oportunidad nuevamente para que tú te puedas postular. De igual manera, en los otros, los pequeños, los que se quedaron atrás, son votos que en realidad o se pierden, o si tú te lo sabes ganar, se van contigo, Wendy. Así es. Bueno, señores, y antes de irnos, recuerden que si usted vive aquí en Doral, el día domingo hubo una alerta, porque en la zona de Doral